Acción de Gracias, Santísima Trinidad, Virgen María, Espíritu Santo. Por el aniversario matrimonial de Alcides Ricardo y Gabriela Luciana, 25 años. Por la salud física y espiritual de Juliana Luciano, familia Pineda del Valle, familia Pineda Duarte, Casimiro, Victoria, Francesco Manuel, Maura Ninfa María, Natividad, Yolanda, Milagros Aramí, Anaí Yeruti. Peticiones varias: liberación, sanación y conversión de María Elizabeth, Silvio Javier, Ignacio Augusto, Oscar Alberto, Catherine, Diana, John Alam, Tadeo Josué, Guillermina y familia, Fermín Ramón, Antonina, Zunilda, Lourdes. Por la intercesión de Liz María, por el trabajo de Silvia, por la venta de un terreno, por el buen inicio del año escolar de Milagros, Dana, Paulina, por el éxito de una causa judicial. Difuntos: María del Carmen Alejandrina, Rodolfo Francisco, César Octavio Azurina, Clotilde, Josefina, Juana Adolfo, Zulma Beatriz Adelaida, Raúl, José Antonio, Aniceto Ramón, Gregorio, María Estanislao, Adrián, Saturnina, Ramón, Venancio Enríquez, Juan, Diácono José Nicolás, Patricio, Armando, Nicasia, Sergio Irán, Visitación Fidelina, Juan Alejandro, Isabel, Edgar Roque, Luz Bella, Gladys, Guillermo, Aricio, Emigdio, Asunción, Hermanos, siguiendo este camino cuaresmal, nos congregamos para celebrar nuestra fe con la escucha de la palabra y con la confracción del pan celestial. Con el corazón predispuesto, iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Vamos a repetir un poco, porque estamos toditos caídos, estoy todo dormido. Que el Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Bueno, así sí. Tenemos que venir entonces con ese espíritu de caminar en este tiempo de Cuaresma que el Señor nos llama para una verdadera resurrección. Vais en la resurrección. Y después para hacer siempre el bien, para ser personas felices. Algunas veces ya yo medio bajoneado, veo la situación en la vida, pero bueno, por eso nos acercamos junto al Señor, para recibir su fuerza, su espíritu. Entonces para poder afrontar. Estamos en el tiempo de Cuaresma, segunda semana, en que el Señor justamente ayer, los que se fueron a misa, escucharon muy bien y nos ayuda a reflexionar. Dice, hay que dejarse transfigurar por el Señor. Ya repetí, hay que dejarse transfigurar por el Señor. Dice, cambiar de actitud, cambiar de rostro, cambiar en nuestra forma de pensar y de actuar en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra sociedad. Queridos hermanos, hoy en este día, en este lunes de la segunda semana, vamos a rezar un poco por muchas intenciones, como intenciones, pero queremos rezar también por la salud de la señora Marta Bocio. Hoy pasamos a rezar, oye, recupera, imagina, 98 años tiene esta señora, y hablamos muy lúcida, a estar en que está de la historia verdaderamente. Imagínense, 98 años, cuántas cosas lindas que nos puede comentar de la vida, cómo afrontar y vivir la vida. También rezamos por la salud de Marina García, pide también por su salud. Y aquí le tenemos a la señora Victorina, ¿verdad? Victoriana, 90 años, un fuerte aplauso, 90 años. A Peña Victoriana entonces, hasta los médicos le dicen, tojonte más joga ve y sube al hospital, ve. Pero sin embargo, la vida y la fuerza, como así nos acompaña y pide a Dios. Vos que sos su hija, bueno, ¿cuántos hijos tiene Ña Victoriana? 4 hijos, bueno, así entonces vamos a pedir también por su salud. Y cada uno tiene por quién rezar y por quién ofrecer esta Eucaristía. Y también por nuestros hermanos difuntos, especialmente por el señor Alejandro López de Filipis. Él tenía que haber cumplido ya, ¿saben cuántos años? 113 años, pero él ya nos bendice desde el cielo. Vamos a iniciar, vamos a ponernos de pie, de rodillas ante el Señor, y le vamos a pedir humildemente perdón. Vamos a pedirle perdón al Señor por todas nuestras faltas. Nos podemos así de rodillas en este tiempo de Cuaresma, porque necesitamos su gracia, que nos purifique. Necesitamos que el Señor nos haga vencer todas esas tentaciones que tenemos en nuestro corazón, que la fuerza de su Espíritu nos renueve en este tiempo de Cuaresma. Luchar contra todas las tentaciones del poder, del placer, de la plata, y sobre todo también reconociendo que subiendo esa montaña santa vamos a poder dejarnos transfigurar por la gracia y la fuerza del Señor. Vamos a hacer un momento de silencio y vamos a pedirle perdón humildemente en lo más profundo de nuestro corazón.
Y arrepentidos de nuestros pecados vamos a cantar e implorar y suplicar al Señor que nos perdone nuestras faltas y pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración colecta. Dios nuestro, que para remedio del alma nos mandaste mortificar el cuerpo, concédenos la gracia de abstenernos de todo pecado y de cumplir los mandamientos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios para que nos dé el entendimiento que necesitamos para escuchar la palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y de la manera de hacerlo realidad en nuestras vidas. Gracias por el don de tu palabra y ayúdanos a acoger esa palabra con fe y a cuestionarnos y querer conocer más y más de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven y llena todo nuestro ser. Vacíanos de nosotros mismos y llénanos de Dios. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Jesús sabe que el Padre está atento y derramará sus dones sobre nosotros en abundancia. Escuchemos atentamente las lecturas. Lectura de la profecía de Daniel. Ah, Señor, Dios el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como le sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde tú los expulsaste, a causa de la infidelidad que cometieron contra ti. A nosotros, Señor, la vergüenza reflejada en el rostro, y también a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios la misericordia y el perdón,
porque nos hemos rebelado contra Él. Nosotros no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, para seguir sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus servidores, los profetas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No recuerdes para nuestro mal las culpas de otros tiempos. Compadécete pronto de nosotros, porque estamos totalmente abatidos. No nos trates según nuestro pecado, Señor. Ayúdanos, Dios Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Llegue hasta tu presencia el lamento de los cautivos. Preserva con tu brazo poderoso a los que están condenados a muerte. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Y nosotros, que somos tu pueblo y las ovejas de tu rebaño, te daremos gracias para siempre y cantaremos tus alabanzas por todas las generaciones. No nos trates según nuestros pecados, Señor. No nos trates según nuestros pecados, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ñande yara toi penendive. Yahenduta tu pañante yara ñe Luca aranducape oye haisha. Jesús dijo a su discípulo: sea misericordioso como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará, le volcará sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes. Palabra del Señor. Buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, entonces ya yo topa mí, llegué a Yepa y ya estamos en este tiempo de Cuaresma que es tan importante para nosotros, segunda semana ya que el Señor nos invita siempre a hacer nuestro camino de salvación. Pero qué lindo, queridos hermanos, encontrarnos y reflexionar, pero anigen ayandere saraiti, que yande yarame debe tener hoja de ruta. Es decir, siempre la vida cristiana es una vida de proceso. Proceso dice Ina lleva, ya ve catube uno a uno, escalón por escalón ya es ahí se lleva, ve catube. Pero se tiene que llegar.
porque yajaron escalón por escalón, ñanguajetamos un ame que va a ser nuestra propia resurrección. Si la iglesia, en su pedagogía, es decir, ya ne putimojina, escuela beguay sharamo lleva, o me de la hipo beñan de yara, hayan de la guarjajina, ya ne mopu hombre catú, para que lleguemos a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿entienden? Toda religión y la religión de la Biblia, queridos hermanos, siempre nos va a llamar a una verdadera política. Va a irse la política. Polis quiere decir el atiguazú, el encontrarnos como personas, el respetarnos y el querernos. Upeango la polis. Ica en griego quiere decir lo referente a la relación entre las personas. Upeango la verdadera política es yo que verdaderamente nos amemos, nos respetemos y que busquemos el bien común, como nos dicen ahora nuestros obispos. Y por eso esa frase muy importante que dice ahí del Evangelio de San Juan, capítulo 6, denle ustedes de comer. Y hace pero pido yo y no la hayan de frase. La bebé y lleva el bien común. Denle ustedes mismos de comer. Allí purú y na bebé. Ahí está. Mateo ya purú, Mateo 14, 16. Bueno, queridos hermanos, esto es muy importante porque en esta segunda semana que iniciamos ayer, ya Ecuripeña Moñe, pues no la de celebración eucarística, celebramos sobre la transfiguración. Hamba es y se ve transfiguración. Upeago dice cambiar el rostro. Yo les comentaba a la gente, porque celebré en estos días en varias capillas alrededor aquí de Asunción, ¿verdad? Ajá, por todas partes, Amo San Antonio, Villa Elisa, Luque, Fernando de la Mora, etcétera, por varios lugares. ¿Y saben qué me llamó la atención? Y algo muy lindo. A ver, entonces, en este tiempo de Cuaresma, como invité a los santos, veis, os invité, estoy cubierto, así de este color también, el color morado. Porque justamente este tiempo de Cuaresma es el tiempo en que nosotros, el día de Pascua, sábado de gloria, resurrección, cambio de rostro, ¿entienden? Ese es el significado. Que nuestros santos están todos cubiertos en este tiempo de Cuaresma con esa intención, porque a través de los ojos nosotros podemos entender que este es un tiempo, mientras estamos detrás de esa cortina, entre comillas, de la Cuaresma, vamos a procurar trabajar sobre nuestra persona. Y entonces algo lindo, transfigurar nuestro rostro, transfigurar nuestra persona, cambiar nuestro corazón. Miren un poco lo que hoy, toda esta semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, la Unión recibía la palabra de Dios a través de WhatsApp o a través de Instagram o a través de email, a través de lo que sea, o si no, esa televisión, o si no, en no sé dónde. Hoy tenemos miles y miles de posibilidades, queridos hermanos, para estar atentos a esa dosis y a esa píldora que el Señor nos va regalando en el día a día y que nos ayuda a hacer este proceso de transfiguración. Toda la palabra de Dios en esta semana nos va a hablar y nos va a decir, va ella mañana de la ñe transfigurata, va epa la yayapoba en lleva, como cristianos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Esa es nuestra meta, a eso tenemos que llegar. Eso es lo que se tiene que notar cuando lleguemos a ese sábado de gloria, domingo de la resurrección. Ya Hazarirea lleva todo nuestro Vía Crucis después de haber hecho este camino donde el Señor ahora nos invita y nos dice,
este es tu camino de transfiguración. Ella deña Gendú en este primer libro. Miren que es interesantísimo, ¿verdad? Lo que el Señor hoy nos regala a través de esta primera lectura. Libro de Daniel. Pejerante maoigo, sé yo que fuera, ya tenemos que ganar. ¿Saben por qué? Porque Dan, hebreo en la Biblia, Dan, en realidad es arameo. Arameo y hebreo es como el portugués y el castellano, ¿entienden? Son lenguas muy cercanas, parientes, arameo y hebreo. Bueno, Hamba es Isela Dan, en hebreo, en arameo. ¿Qué quiere decir? Justicia. Pero repetimos, va a decir Dan en arameo y en hebreo va a decir justicia, justicia. Y esa es la gran definición de Dios. ¿Quién es Dios? Justicia. Dani, P-I al final, Dani, el I quiere decir mi, mío, mi. Entonces, Dani quiere decir mi justicia, Dani. Y él quiere decir, es el nombre de Dios. Él quiere decir Dios. Ezequiel, Daniel, Miguel, Rafael, todos esos que terminan con él quiere decir Dios. Y la primera parte es la característica de Dios. Entonces, Daniel, justicia mía, Dios. Justicia mía, Dios. Daniel, Dios es mi justicia, dice la Daniel. Hamba ella ñandela ñanguajeta justamente a esa justicia de Dios, queridos amigos. A este día coña eru vive ñagendú. Esta es la oración que hace Daniel. Y aquí, en esta oración que está haciendo Daniel, queridos hermanos, encontramos esta importancia demasiado grande de la oración y de la confesión ya confesar, ya es añamombe, ubeñan de yarabe, más bañan de hina, porque ya yesape, ya yesacua. Primera cosita es eso. Si nosotros no nos damos cuenta de nada, de quiénes somos nosotros, entonces va a ser imposible que exista la justicia. Y eso es para nuestro de cada día. ¿Acierto que vea? La ñanderoga veña de que lo que estamos cometiendo es una injusticia contra alguien, contra mi esposa, contra mi esposo, contra mi familia. Por ejemplo, la CCK1, la Ceroga, ¿ve? Estoy cometiendo una gran injusticia para mi familia. Gran injusticia. ¿Por qué? Porque amos a mi pala se familia. Y posipala se familia. Y pues aropaz y cuál se familia. ¿Por qué? Porque no entendéis a no entenderse y la pecaña. O ya puedo ir a da yo y la serie gente lo ya puedo ir o beruche cirrosis o beruche cualquier virus sino que ya puedo ir veñan de la pizza cueva veñan de familia veñan de roga pupe o ca uye imagina va ella más para allá pota ña cañin bana tojo toquema hemos lleno que pea en momon berin de shui equinte shui ani que shui va a que hiposhu a pesa va a estar ya huereco. Pero que se me mandó a la calito era que más oíla y cau oechaje yo me hago medio quién lendo oíla y cau tiene y calito era oíla y cau pochua o la y cau jorea jiji oiga pareo puca pareja pesa está ahí la o cau esa pero siempre pea iba ahí. Y entonces, queridos hermanos, por eso justamente la justicia de Dios quiere decir ella cuana apea con la y ave hina Daniel. Señor, hey, oye Daniel, nosotros hemos pecado y hemos faltado, hemos hecho el mal, Señor, porque no ya poponay, la roya poaena ñande yara. Vea, la hora problemas y ave Daniel. Mi justicia es el Señor. Y por eso vengo. Cuando vete en oración y no ya puedo Daniel. Porque oye esa peaza,
Y en nombre del pueblo, a veñan de ya no debe. Oñe pomo ya lleva oñe sua y su veñan de ya. Hemos pecado, hemos faltado. Upeaco dice lare confesalan de pecado. Upeaco dice inalare yesa cuasa amigo. La perilla pa. Llegamos ahí veme la ejemplo mi o cahuaregua. Pero te tengo en la inmondad. Estaba en la ñan de botadura al pueblo, a la república, a los pobres, a la comunidad, al país, y así. Y arriba da ya esa cuase. Entonces, ñañen botu bebé. Entonces, primera cosa, queridos amigos, la importancia de la oración y de la confesión ante Dios. Primera cosita hoy. Pero lo lindo es que el Señor es fiel a su pacto. Porque la segunda parte dice, miren cómo continúa Daniel. A ti, Señor, la justicia. Ahí está, a ti, Señor, la justicia. Upea dice que el Señor es fiel a su palabra. Ñandela yayapovaira moyepe la ñanderecobewi. A la ñanderogapu vejina de yayapoponaina como buenos cristianos, como honrados ciudadanos, como buenos feligreses. Dayajaila tupaobe la domingo. Dañañe confesasei. Ñañona irola ñane familia pube lleva. Daya respetai a babebe. Ñañe mombarete porque she abe. La she partido, she abepea, she la she amigo y fulano, etc. Queridos hermanos, lo único que hacemos es destruir primero nuestra vida, la vida de los demás y la vida de la sociedad. Ñambe ahí, ñambe ahí. Ñambo aro entero, véame. Y eso, queridos hermanos, en cualquier lugar. Chicos, estaba corriendo mi capilla cuera, parroquia o mía, algunas veces esa y la ñan de grupo, cuera, la ñan de grupo. A veces la hace grupo, a veces la hace grupo. Ñan voy para la gente, porque se la hace grupo, porque orela, orevalea, orela. No, la comunidad, queridos hermanos, somos todos. Y entonces por eso que tenemos que hacer esta oración de reconocimiento, pero la segunda parte nos entusiasma, porque estábamos hablando que toda esta semana el Señor nos llama para dejarnos transfigurar por Dios, ni a cambiar. Tenemos que ser diferentes. Diga, tú y la ña continúa siempre de la misma manera. Bueno, y ahí viene entonces, porque nos damos cuenta que Dios es fiel. Fidelidad quiere decir que Dios nos perdona, que Dios nos ayuda. Hey, yo digo de Daniel, a ti, Señor, la justicia. A nosotros, en cambio, la vergüenza que se refleja en nuestra propia cara. Orero vamos coi. Apewa uro yuro ñembo ene non debe ñan de yara orente ma oila chula ore santito mi wa orero angelito wa uro yuo hina. Abe no sé. Ahora ya poco aquí orei. Ahí está, queridos hermanos. Esto es lo que Daniel justamente nos está diciendo. A nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en nuestros rostros. Y upeaco diseñan de nieve, orero vamos coinese, orero wabe oye esa pona, la orero vamos coinja, ando ya pues hina lande yerura ñande, este día guauro ya pomona, coino, amo o cabellero ya poaima. ¿Cómo sucede hoy en día entre nosotros, entre los habitantes de Jerusalén y de todo Israel, y todos los que están cerca o lejos de ti, Señor? Orero vamos con informal. Eso dice Daniel. Y por eso, Señor, aquí viene la reflexión de Daniel y nos dice, ¿saben qué? Por eso, Señor, tú nos expulsaste de nuestra tierra. Justamente que si nosotros no vivimos la justicia, el amor y la gracia de Dios, país el añán de Yara nos expulsa de la tierra. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros nunca vamos a poder vivir en la justicia. Nunca vamos a poder vivir en la hermandad y en la fraternidad. Nunca vamos a poder vivir en un país, en una nación donde verdaderamente nos respetamos y respetamos el bien común de obispo Cuera. Y esto lo estamos tomando desde la palabra de Dios, el bien común.
porque todos somos responsables de dar de comer. Denle ustedes mismos de comer. Cuando hay que cocinar a la gente, no, de dice la denle de comer. Amigo, que nosotros somos los responsables como cristianos para que todos tengan su dignidad y todos puedan caminar en la justicia y en el amor de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí, queridos amigos. Pero hay fidelidad de Dios. Ñande llana misma Pepe Jucuabojo me embaitima ñande la ñaicote me mía ñande peñandereco bebe guara para ser felices. Ñande coyareco pa. Lo que nos falta es verdadera organización. Pero la organización, queridos hermanos, viene como consecuencia de un corazón que ama. De por ejemplo la reja juno venderoga vejina lleva la nemen bucuera baela yapo. Hareikua ponajina la eña cocinata jaina porque neme bucuera y bareata hina. Eña cocinaba ereja porque emongaruada de familia. Haremos potilan de roga porque indicatuilan de roga vela y que au bebejina hayeike cucureya bella ñan roga que apa no, porque amás quiero que las cosas sean verdaderamente cosas lindas. Ofrecemos lo mejor de nosotros para los demás. Y así cualquiera de las cosas que hagamos. La yaja de juno ñaneneta, entonces llama apota, pero justamente por el bien de nuestro pueblo, de nuestra gente. Este día domingo feriado nacional y ñandeña Bojalsaco es guarea lleva del 1 de marzo. Pero usted andas a ese yo que fuera simplemente la marisca lobe, jaumí o manova ekue, jaume eva ekue, juguicuea lleva por nuestra patria, por nuestra patria. Tenaumí otro, Guerra del Chaco, 1932, los héroes que murieron y dieron su vida por nuestra patria. Da ellos mí antes yo que fueran los héroes verdaderos. Incluso el Papa Francisco repetía y decía, pero no solo cuando vino al Paraguay, mucho antes ya cuando trabajaba en Buenos Aires con los paraguayos que estaban en las villas miserias de Buenos Aires, ahí él ya decía, la mujer paraguaya es la más gloriosa de América Latina. Y estos son los verdaderos héroes, queridos hermanos. Upean con la héroe verdadera. Está muy bien los otros, y le honramos a estos que lucharon y que incluso dieron su vida y han martirizado su propia vida por nuestro suelo. Pero con Angañandé, entonces, gracias a Dios de Yarecoya, nos hace falta, y ojalá que nunca más suceda estas cosas, guerras civiles o guerra contra otras naciones, que no exista más sangre entre nosotros, entre pueblos hermanos, y menos entre nosotros mismos, ¿verdad? Dentro de nuestra nación, revolución, ya. Por favor, Señor, aleja de nosotros estos males. Pero entonces los verdaderos héroes somos los que queremos construir una patria donde todos podamos vivir la justicia, el amor. Ustedes saben que la palabra patria viene de padres, padres. Peñan de sega, peñan de ruñan de abuelo, ñan de bisabuela, ñan de bisabuelo, ñan de tatarabuelo, cuero mía, ñan de upuicue, ome, eva, ñan debe. La patria, es decir, los padres. Jaupeisa veñan de coanga, compromiso con la patria, compromiso con nuestros hermanos, porque nosotros somos la patria, porque la patria son los padres. Hemos recibido una herencia de gente que ha luchado y que se ha dado por su pueblo, por sus hijos. Jaupeisa veñan de entonces coanga yayirura veñan de yarabiga tu hanguaisa, yayepitazoñon die pa llevas añamopu ave ya esana, ana ave Daniel y ponaitereñan de. El pacto del Señor, la alianza y la fidelidad está ahí siempre. Lo que le falta a usted es abrir los ojos, organizarse como tiene que ser. Anila vende viroé, anila vende ignorante, peyapos amigo del camino de la felicidad. Y ahí es donde entra la comunidad, queridos hermanos. Venden a imbamas, amigo. Peñemoí peñan de ya en donde peyaye esa cuá. Por eso viene ese pedido y esa confesión. Primera parte y segunda parte, porque Dios es siempre fiel. Dios siempre nos da el regalo para que nosotros podamos mejorar.
Y el tercer mensaje, queridos hermanos, de esta primera lectura es justamente esa necesidad del arrepentimiento. En tiempo de Cuaresma, este color significa el tiempo morado, significa el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de penitencia. Quiere decir que no es tiempo de fiesta, no es tiempo, sino que es un tiempo de mirar, introspección. Y ahí viene la verdadera curación y la verdadera sanación que nosotros necesitamos ante Dios. Qué lindo, queridos hermanos, este tercer mensaje que el Señor hoy nos deja desde la primera lectura. Y quiero terminar, queridos hermanos, porque justamente cuando nosotros pedimos al Señor y reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas, entonces le decimos, en el Salmo dijimos, no nos trates según nuestros pecados, Señor. No nos trates según nuestros pecados. ¿Por qué? Los pecados de injusticia que cometemos, los pecados que nos alejan del propósito de Dios. Como decíamos ayer en la misa de la transfiguración, Dios tiene un propósito para nosotros, que es nuestra propia resurrección, nuestra propia felicidad. Y entonces, dando continuidad, aquí está, queridos hermanos, la propuesta de Dios en el día de hoy con su Evangelio de San Lucas, para poder dejarnos transfigurar por Dios. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Si nosotros no tenemos la misericordia, esa es una palabra latina, viene del latín. Muchas veces no entendemos, es la misericordioso. Mísero, vean de Jay Purula castellano, mísero, boriajú, necesitado, ese es el mísero. Y el cordis, vea latín, el corazón. Mísero, corazón. El corazón que yo tengo para con el pobre. Dice la misericordioso. Allí sacua, ubeajina la ñandeya ea beñaneñe eva lleva. Ñamaña beñandera pisape hoy cote eajina. Y entonces lo sentimos desde adentro. ¿Por qué? Y porque ese es mi hermano que necesita de mis entrañas, de mi corazón, de mi propia vida. Sean misericordiosos. Ya ye poria jubereco, ubeaiseina. Emañare ella, aupeare entonces ñaño putimon baite. Todos necesitamos de los demás. Y eso lo comenzamos en nuestra propia casa, en nuestra propia familia. Y por lo tanto viene consecuencia. Esto ya es consecuencia. Por lo tanto, si vos sos misericordioso con tus hermanos, no juzguen, entonces no serán juzgados. No condenen, y entonces no serán condenados. Perdonen, y entonces el Señor les perdonará. Porque esa es la medida, queridos hermanos, dice. Y termina el Evangelio, dice, porque la medida con que ustedes le midan a los demás, hoy puruta venendiae, la misma medida. Hay que ver, porque estaba en de ve la iñereía. Diga tuyo esa, la oye por un criticarlas a pisar la y vecino de cuanto oíre. A gente modelo y guapa, oye boyara y bebena. Eso es juzgar, eso es condenar al otro. Y además hablar y decir las cosas sin saber, perdón, pero eso es peor que cualquier cosa. Pendere y puruareina, pendera pisandie, penderoga pube, upeaña de yaro y purutan en die. La medida que ustedes utilicen con los demás también será utilizada con ustedes. Y no es solamente, yo pongo un ejemplo, ¿verdad? El juzgar o no juzgar, el decir o no decir algo. Pero si vos sos un ladrón, entonces también el Señor te va a juzgar por esa acción con que vos estuviste actuando y juzgando a los demás. Si vos sos una persona injusta,
el Señor te va a juzgar con esa misma medida. Así es que, queridos hermanos, hoy, al iniciar este lunes tan lindo para nosotros de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, vamos a ponernos ante Dios, vamos a pedirle en primer lugar perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, y sobre todo vamos a procurar vivir también la misericordia, porque es el único camino para que nosotros podamos también salir adelante. Perdonen y serán perdonados. Sean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso con ustedes. Que así sea. A cada intención respondamos: venga a nosotros tu reino, Señor. Queridos hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a presentar ante el Señor, después de escuchar su palabra, reflexionar y comprometernos con Él. Vamos a pedirle humildemente que el Señor escuche todas estas súplicas que ahora le vamos a presentar. A cada intención respondamos: venga a nosotros tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por la Santa Iglesia, para que todos los que la conformamos testimoniemos con la alegría la buena nueva, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por nuestros gobernantes, para que busquen con sabiduría y responsabilidad el bien común del pueblo que les ha sido confiado. Roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por nuestros hermanos enfermos y por quienes están pasando por momentos muy difíciles, para que sientan la presencia del Señor con nuestra asistencia oportuna, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que seamos comunidad abierta y acogedora, y así otros se encuentren con Cristo, roguemos al Señor. Venga a nosotros tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por Jesucristo nuestro Señor. A sentarnos y presentar las ofrendas. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Un trigal será la iglesia que guardará mis entregas, fecundadas por la sangre de aquel que dio su vida por ella. Ciudad nueva del amor, donde vivirá el pueblo que en los brazos de su dueño nació, sostenida de un madero. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Sé como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece.
aunque por te siempre. duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece, mira la espiga que crece. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha con bondad nuestros ruegos y súplicas, Señor, y libra de las seducciones del mundo a quienes hoy concede celebrar estos santos misterios por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos a nosotros asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos por quienes rezamos, especialmente por su salud
para que se sientan fortalecidos en el camino de Dios. También te pedimos por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente recordamos a Alejandro López de Filippi. Y de todos los que ya han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, y así, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Oño pejengueisha ñamboasao yupeñan de yara aguapu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna.
al acercarnos a comulgar, tengamos presente a tantos hermanos que necesitan experimentar el amor divino. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, también sé por qué has llorado. Yo sé bien lo que has vivido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, como yo. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Algunas veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo. En este momento en que hemos recibido el cuerpo y la sangre de Cristo, nos ponemos en esa actitud de oración para agradecer al Señor por lo que hemos recibido, la fuerza, la gracia del Señor. Hoy especialmente, que estamos con este lunes, segundo lunes ya de la Cuaresma, la segunda semana, el Señor nos invita a dejarnos transfigurar, cambiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, en esa lucha de subir la montaña santa, que significa el esfuerzo, el empeño, queridos hermanos. Por eso le agradecemos a Dios. Gracias, Señor, porque nos regalas esta posibilidad de este camino, esta pedagogía de la lucha, del empeño. Nos da, Señor, los instrumentos para que nosotros mismos podamos darnos cuenta de que con tus principios, valores, riquezas que nos regalas, eres el cuaboa, cuejareme, eva, cueoreñan de yara, roye poyay, janguaya, roñe punuro guataye, pájaro yupi, hacia la montaña santa, upeago y sejinañan de yara, nuestra propia resurrección. Ronguaje, jangueya, lleva moite, peji arietea, lleva la cúspide, que podamos llegar juntos a esa altura que significa el encuentro con Dios. Como comunidad, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos animas a hacer el camino de transfiguración. Reme Eva lleva a través de Moisés, que es la ley,
y a través de Elías, que son los profetas, esta posibilidad, las muletas, upeala ñande putimo ajina, rogata hanguaisha, roñemo barete hanguaisha, aroyapo hanguaisha, la yerureore, las leyes, los mandamientos, las reglas, todos los mandatos, Señor, que tú nos pides para que podamos llegar a hacerlos propios, hacerlos parte de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y hoy, sobre todo, a través de tu palabra, que nos invitas a buscar la justicia. Daniel, mi justicia es Dios. Esa justicia, Señor, que se basa en tus preceptos y en tus mandamientos. Ubeagon de tejinañan de yara roguatalle baromuajeanguaisha. Pe tecobe pajuro ureco hanguaisha. Oreapitebe. En nuestro atiguazú, en nuestra comunidad, en nuestra familia, peor en etámeno y cotemeteo, la justicia verdadera, que es el encuentro contigo, Señor, en esa montaña santa. Y por eso, Señor, tú nos pides, en primer lugar, a través del profeta de Daniel, nos invitas a reflexionar. Para nosotros, la vergüenza, y Daniel este día ñande, Hamba europea, porque ya yesa pea, ya yesa cuá lleva. Esta itereive se mala ñandero vamos, coi peñan de yarare non depe. En bohuemi que nañan de yarare en gaipá lleva. Upeare coabe no inginaro ñesune non depe ro ñepomoíjaro en de ñande yara. Y pe ahora en gaipá. Perdónanos, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Porque reconocemos que no hicimos ese camino verdadero. Opeare coabe llevaron injina ñande yara. Jaime eorepe, pu agua puj, roicotemeva. Eme eore netame guará. Ore roga pu benguaná. Ore recobe benguaná. Ore familia mi benguaná lleva pero icotemeva ñande yara. También aquí para nuestra parroquia, para nuestros grupos, para todas las personas que se acercan, Señor, junto a ti, para que lleven esa paz y esa serenidad en el corazón. Los enduriré peneñe eñan de yara, toñe mombaretea lleva. Después de llevar tu cuerpo, de llevar tu sangre en nuestra vida, que nos restablece, que nos rejuvenece, que nos da vida y entusiasmo para hacer el camino de salvación y de resurrección. Ven, Señor, ven a nuestra vida, inúndanos de tu Espíritu. Danos, Señor, tu gracia, ilumínanos. Y sobre todo, Señor, porque tú hoy a través de Daniel nos invitas y nos dices que tú siempre mantienes tu fidelidad, tu alianza con cada uno de nosotros. Nande puaro y orendieñan de yara, sino que por el contrario, es que cuabojareme orea lleva peor en donde veremos la gracia. Peor en donde veñan de yara remoía lleva. Pe ome etañande peca tu puriro guatajanguaisha roya pojanguaisha de yerurea ore con tus mandamientos y con tus palabras. Gracias, Señor, porque nos regalas tu presencia. Gracias, Señor, porque con la fuerza de tu Espíritu nos renuevas espiritualmente. Que hoy en esta Eucaristía que estamos celebrando sea ese encuentro personal, ese encuentro que nos lleva a lo esencial y lo fundamental de nuestra vida, que nos lleva a lo fundamental y lo esencial, queridos amigos, Dios nuestro, a nuestro compromiso de vida cristiana. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Y sobre todo, con ese mensaje de salvación, así como tú eres tan misericordioso y amoroso con nosotros, así como tú, Señor, nos ofreces tu perdón, upeya ve oreñan de yara y gato hanguaisha, roipea pe puaro, roipea la iba y mía, ore apetevi, roipea iba y mía, oreñe agua, ore corazón, y que nuestra vida, peor ereco de miñan de yara, seamos misericordiosos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso, porque así la medida que ustedes usan con los demás, Dios también usará con ustedes.
Danos, Señor, esta conciencia. Ayúdanos, Señor, a caminar según tus mandamientos y tus leyes. Ayúdanos, Señor, a hacer este camino de serenidad y de compromiso filial. Ayúdanos a construir nuestro Paraguay. Ayúdanos a construir nuestro barrio. Ayúdanos, Señor, a construir nuestra parroquia. Ayúdanos, Señor, a construir nuestro grupo. Ayúdanos, Señor, a construir nuestra familia. Ayúdanos, Señor. Orepetimomina, lleva ñandeyara. Y gatojanguay, shalaro yapope orereco ewi. Peteco vendere hipotágina, que es la vida de justicia, la vida de amor, la vida de alianza eterna contigo. Amén. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, aquí había un aniversario de matrimonio, 25 años. Alcides Ricardo y Gabriela Luciana. ¿Dónde va a estar? ¿Quiénes más son? Ahí está, un fuerte aplauso para ellos. Ave Bellú, vengan aquí. Pero qué alegría. 25 años de matrimonio. Pero yo ya puedo ver la renovación entonces del matrimonio de ustedes. Matrix quiere decir la vida, el útero materno. Nomos ley, ley de la vida es el matrimonio. Bueno, pónganse frente a frente, como hace 25 años lleva. Entonces vamos a hacer esa renovación del amor de ustedes ante el Señor. Entonces vos vas a decir primero Alcides a Gabriela y después Gabriela para Alcides. Yo, Alcides, te recibo a ti, Gabriela, nuevamente como esposa, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Gabriela, te recibo a ti, Alcides, nuevamente como esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Lo que Dios ha unido hace 25 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El beso de los 25 años. Muy bien. Bendecido, Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, fuerza. la mía también. Fuerza, más fuerza. Bendecido,
Señor, las familias. Amén. Bendecido, Señor, la mía también. ¡Viva Ricardo y Gabriela! Muy bien. Entonces vamos a escuchar un poco, vos también. Bueno, ya ando bien. Entonces vamos a sentarnos un ratito y vamos a escuchar las indicaciones de la parroquia. Le damos las gracias al Padre Víctor Cabañas por su sí de siempre para la comunidad de Santa María, con un fuerte aplauso. Y también los invitamos a todos para el otro lunes, y si pueden invitar a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos, bienvenidos sean. Gracias. Alabado sea Jesucristo. Baishaba. Copa y Víctor Punapo Henduyetena. Parece que la misericordia de Dios no quiere llegar en su corazón. Iguiñande 5 o 6 veces copujare peñande pa Víctor Cabaña, sea misericordioso. Jaupea se la yeruro sea peme copujarepe. Amoteo y nañane hermana que deñande yarañe siempre grupo de plata gru que es virus. Añande la ñande de ya poco y no la ñande corazón de huellino la ñande bolsillo pe. Lento coa la yarajagua por mucho tiempo, porque pepe y cuapona cada día el costo de la vida jepe. Japeisha ahí en mantener agua beteita angambiri que signifique la tele y naupea y costo y hañande ñame en mi mande a la ñande yo poi la ñande virumi y catu hawaii chacota a cambiri rupi jeta hoy te ta ambue oye sareco ajina ko haga coñane misare a jeta hoy ñande era pisha dai catu veimaba o ajela tu paope la única posibilidad, la único medio recoagina. Radio Cádiz Peña Gendú, domingo ya esa, a través de Ñande Yarañe. Ñande Yarañe es ahí en la canal que día a día, ojo, a diferentes comunidades, de país. Ojo Luque, ojo Lambaré, ojo Villa Elisa, por todas las ciudades, o recorre. Añande y Catú, las 7 de la tarde. Y que las veu veña mañana de yarañe allá topata allá ella ser lleno con misa coña neranga y catuco anga ya allá que las veu allá ella paiteta la ñandero vaco pujarebe con misa jape ape ayer pm con este día y puto mi jagua supe cuera hay catu jagua enseñan de yarañe y puto boñan debe. Gracias. Bueno, muchas gracias siempre por la colaboración, sea ahí de venir aquí entre ustedes. Ya yo topalle lleva siempre para la celebración de nuestra propia fe. Oración final. Padre, que esta comunión nos purifique del pecado y nos haga partícipes de la alegría del cielo por Cristo nuestro Señor. Ahora podemos bajar, inclinar la cabeza, o si no, los que quieran arrodillarse pueden hacerlo. Vamos a hacer esta bendición en este tiempo de Cuaresma para todo el pueblo. Padre, fortalece los corazones de estos hijos tuyos, que con el poder de tu gracia, para que vivan más entregados en la oración y vivan la justicia y sean sinceros en el amor mutuo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Demos gracias a Dios. Un fuerte aplauso para el Señor entonces. Vamos a cantar con entusiasmo, fuerza. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi